En esta noche vamos a ver el capítulo 6 del primer libro de Samuel. Recuerde que estamos en secuencia, estamos yendo capítulo por capítulo. Hay mucho que ver y sobre todo lo que para este tiempo el Padre nos está hablando a través de su palabra. El Padre nos está anunciando, advirtiendo, dando dirección, enseñando, instruyéndonos. La palabra de nuestro Padre siempre tiene algo que hablarnos, que decirnos. Y a pesar de que nosotros podemos decir, esa palabra ya la he leído muchas veces, o esa palabra ya la he escuchado en predicaciones, pero le puedo decir que aún que la he predicado muchas veces, siempre hay algo que el Padre trae y que a través de esa orden, de esa luz, de esa claridad, está alumbrándonos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa en este pasaje de primer libro de Samuel, capítulo 6, a donde los filisteos devuelven el arca. Ya la semana pasada habíamos hablado que quiénes eran los filisteos, quién era Dagón en ese entonces, qué representaba Dagón en esta época. Entonces vamos a continuar. En el capítulo 6 vamos a ver qué es lo que nos dice referente a la devolución del arca. Dice la escritura, voy a ir leyendo pues de a poco por versículos, ¿cierto? Por versos bíblicos. Dice, el arca de Yahvé estuvo en territorio filisteo 7 meses. ¿Qué les parece? La semana pasada habíamos visto en el capítulo 5 cómo hubo muertes en algunas ciudades a causa de que el arca estaba allí en tierra filistea, en ese templo de ese ídolo, de ese dios Dagón. Y dice la escritura en este capítulo 6, en el verso 1, que el arca permaneció en esa tierra de los filisteos 7 meses. Nos ponemos a pensar, ¿verdad? ¿Cómo es que si pasó en ese entonces muerte, destrucción, vino calamidades a esos pueblos a causa del arca, ¿verdad? Ellos no la devolvían pronto. Vimos que ellos decían, enviémosla a otra ciudad, y así pasaron de ciudad en ciudad, pero de las ciudades filisteas. Y podemos decir que estos hombres, ¿sí?, los filisteos, consideraban más bien como un trofeo al arca de Yahvé en su tierra. ¿Por qué? Porque como la habían tomado luego de una batalla, luego de una guerra, ellos la tenían como un trofeo. Para ellos significaba un trofeo. Y más bien no la querían soltar, no la querían dejar ir. Entonces pasaron 7 meses el arca en tierra de los filisteos hasta que ellos deciden devolver el arca, ¿sí? Imagínense en 7 meses cuántos muertos, cuánta calamidad, cuánta destrucción, cuánto golpe hubo, ¿sí?, para que ellos decidan devolver el arca. Y dice el verso 2, y los filisteos convocaron a los sacerdotes y adivinos para preguntarles, ¿qué vamos a hacer con el arca de Yahvé Sebaot? Díganos de qué modo hay que devolverla a su lugar. Ellos ya estaban convencidos de que pues tenían que devolverlo, que lo que les estaba pasando pues era causa de algunos, sí, estaban convencidos que era causa de la mano de Yahvé que había golpeado esa tierra, que había golpeado a su gente con enfermedades, como habíamos visto, ¿sí?, con ratones, y no es que era cualquier ratones, era que los atacaban a ellos. Entonces, estos hombres llaman, o los jefes de los filisteos, llaman a una reunión. Y en esa reunión convocan a quienes, a los sacerdotes, pero no a sacerdotes del pueblo de Israel, sino a los sacerdotes de los filisteos y a los adivinos, lo que se mueve en medio de ellos, ¿sí? Entonces llaman a una reunión y le dicen, ¿qué vamos a hacer con esta arca de Yahvé Sebaot? ¿De qué modo lo vamos a devolver? Le preguntan, ¿sí?, a sacerdotes y adivinos, ¿de qué modo? ¿Sí? Vemos que ya había pasado 7 meses de muerte, de azote, de destrucción, ¿sí? Y quizás al término de estos 7 meses ya no les pareció una gran victoria tener el arca, sino más bien una carga, y una carga de muerte, una carga de destrucción, una carga de golpe, de azote.
Entonces, ante esto, ellos reaccionan y dicen, devolvamos el arca. Ellos, al parecer, al principio, no querían renunciar a tan maravilloso trofeo, porque, digo yo, así lo veían, porque fue algo que tomaron luego de una guerra, era como su botín, y no querían al principio devolverla, por eso pasó 7 meses, ¿sí? Al principio ellos consideraron el arca un trofeo, parte de su botín, de esta victoria que obtuvieron ante el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, es el tiempo, llegó el tiempo de devolver el arca, pero no sabemos cómo devolverla. Ellos sabían, porque ellos habían escuchado quién era Yahvé Sebaot, qué había pasado antes ya con los egipcios, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir para este tiempo, meditando en esta escritura? ¿Sí? Para muchos llegará el momento donde se van a dar cuenta que un ministerio no es un trofeo. Muchos creen que podían abrir una congregación así de fácil. Listo, abramos una congregación porque me dijeron que tengo un llamado. Y listo, alguien los colocó allí de pastor y abrieron una congregación. Muchos en este tiempo se van a dar cuenta que haber abierto una congregación, haber levantado algo que el Padre no les mandó a abrir, no les mandó a levantar, ya no lo van a considerar un trofeo, ya no lo van a considerar como algo hermoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás, así como en este tiempo, ellos ya no pudieron tener el arca, ¿sí? Muchos no van a poder sostener algo que no se les ha entregado, ¿sí? O, a su vez, hacer algo de la forma como ellos creen que lo han venido haciendo. Los filisteos no conocían la forma correcta de transportar el arca. Los filisteos no conocían las instrucciones de la Torá. Los filisteos no conocían qué dice el Padre Celestial acerca de la forma correcta cómo llevar el arca, ¿sí? Por tanto, podemos ver por la Escritura que esos sacerdotes, ¿qué consejo van a dar? Ellos van a dar un consejo de cómo devolver el arca y de cómo transportar el arca a la manera que ellos creían que debían de hacerlo, pero no era lo correcto. Como en este tiempo, muchos pueden haber dicho, yo tengo un llamado, yo tengo un ministerio, abrieron un lugar y están haciendo una obra, pero no conocen la forma correcta de hacerlo. Muchos pueden estar haciendo cosas para ellos buenas, para ellos sirviéndole a Dios, entre comillas, pero para el Padre no agradable. Porque hay manera y forma correcta de hacer lo que el Padre nos encomienda hacer. Entonces, los filisteos preguntaron a sus sacerdotes filisteos, a los adivinos, cómo devolverla, cómo transportarla, pero obviamente estos hombres no conocían la forma correcta, porque no conocían Torá, vamos a decirlo. En la Torá nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, la forma correcta de transportar el arca. Y usted dirá ahora, pero ya no hay un arca. Hablábamos la semana pasada qué representaba el arca en ese entonces. ¿Por qué para ellos el arca era tan importante? Porque para ellos representaba la presencia del Todopoderoso. El tener el arca para ellos era la presencia del Dios Todopoderoso. En este tiempo ya no tenemos un arca como tal. Usted es el que porta la presencia del Abba. Usted es el que va a manifestar la presencia de nuestro Abba. Que Él se manifieste, como siempre, ¿verdad? Adoramos. Yahvé se manifestará. Yahvé se va a manifestar. ¿Cuándo? Cuando aquel que porta, ¿verdad?, esa presencia, aquel que camina en santidad, aquel que camina en obediencia, va a provocar que el Padre se manifieste en un lugar. Ya en este tiempo no es porque haya un arca. Hemos enseñado que esos, ¿verdad?, lo que tenemos, una menorá, un arca, solamente son elementos proféticos. Pero no porque tengamos un arca
en nuestra escuela profética o alguien en un lugar de congregación, significa que por eso allí está la presencia del Todopoderoso. Entonces nosotros que ya conocemos, sabemos que no es así, porque muchos los han tomado como amuleto. Muchos tienen un arca como amuleto, digo yo. ¿Por qué? Porque creen que tener un arca les representa la presencia del Shaddai. Piensan que tener una menorá, allí están los 7 Rujot, los 7 espíritus de nuestro Abba. Entonces tenemos que tener cuidado. Esos son solamente elementos proféticos. Ahora nosotros sabemos que representa en nuestras vidas todos esos elementos, ¿sí? Vamos a ver qué dice el verso 3. Le dicen estos sacerdotes filisteos a los jefes de los filisteos ante la pregunta que le hicieron, le dicen, si piensan devolverlo, contestaron, no lo manden sin nada. Tienen que presentar a Elohim una ofrenda compensatoria. Entonces recobrarán la salud y sabrán por qué Elohim no ha dejado de castigarlos. Mire la respuesta, escuche la respuesta o lea usted allí la respuesta que estos sacerdotes filisteos le dan a los jefes de los filisteos, ¿sí? Le dicen, lo van a devolver, pero no la envíen sin nada. Y le hablan de una ofrenda compensatoria. ¿Para qué? Le dicen para que recobren la salud y Yahvé, el Todopoderoso, no los castigue. Algo que nosotros tenemos que aprender. No pretendamos nosotros creer en este tiempo que a Yahvé, el Todopoderoso, lo podemos comprar. No pensemos que porque damos una ofrenda, porque nos presentamos como ofrenda, porque servimos al Padre, con eso estamos comprando a nuestro Padre para que ya no nos castigue, como dice acá. Ustedes van a saber por qué los castiga. No pretendamos creer que el servicio al Padre o dar una ofrenda o presentarse como ofrenda, que es el servicio al Todopoderoso, va a comprar a nuestro Abba. Muchos mercaderes de la fe, muchos mercaderes de la palabra, eso enseñaron por años. Trae algo para que te dé sanidad, para que Dios haga un milagro de sanidad en tu vida. Trae algo para que ocurra un milagro. Al Padre no lo podemos comprar, ¿sí? Entonces estos hombres le dicen, lleven una ofrenda compensatoria, ¿sí? Una ofrenda compensatoria. Nosotros que ya estamos conociendo, ¿verdad? Torá, ya estamos bien avanzaditos, ya vamos por el libro de Levítico, ya hemos pasado el sistema de ofrendas, ya conocemos lo que es el sistema de ofrendas, ¿verdad? Y de nada sirve presentarnos como ofrenda, dar el servicio al Padre, si en nuestra vida no ha habido un teshuvá, un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Entonces, hemos visto ya a lo largo de toda la enseñanza de Torá cuál es el sistema de ofrendas que se daba en ese tiempo y qué representa para ahora en este tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que Torá y profetas van unidos. ¿Por qué tiene usted que conocer Torá? Porque entonces va a poder entender los libros proféticos. Si no conocemos Torá, vamos a estar por allá en las nubes, como cuando estábamos en el cristianismo, ¿verdad? Predicábamos lo que entendíamos, pero no lo que conocíamos, porque era desconocido para nosotros muchas cosas que en este tiempo estamos conociendo. Entonces, los filisteos no conocían la ofrenda agradable a Yahvé. Y usted dirá, pero eso fue en ese tiempo. Ya la semana pasada hablamos, ¿quiénes son esos filisteos en este tiempo? ¿Quiénes son aquellos que todavía se los puede llamar filisteos? ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido circuncidado, porque su corazón todavía no ha sido cortado. Vamos a poner un ejemplo, las cosas del mundo.
todavía en su corazón no ha habido un corte, no ha habido eso que se desligue de lo pagano, de lo mundano, de lo babilónico, de lo egipcio. Y su corazón todavía está incircunciso. Hoy ya no hablamos de una circuncisión como en el tiempo, ¿verdad? Cuando se lo hacía en el tiempo de Abraham, ya no. Hoy hay una circuncisión de corazón. Entonces, hay muchos filisteos ministrando. Hay muchos incircuncisos ministrando. Y aquellos no conocen la ofrenda agradable a nuestro Padre Celestial. Tal como en este tiempo, los filisteos no conocían. Ellos dijeron, manden una ofrenda compensatoria para que ustedes recobren la salud, para que Elohim deje de castigarlos, para que ya no haya castigo. Al Padre no lo podemos comprar. El brazo del Padre no se lo puede comprar ni torcer su brazo por ofrendas, ¿sí? De que simplemente, bueno, voy a dar esto para que venga la salud a mi vida. Cuidado, eso también es brujería. Vamos a ver el verso 4. Dice, ¿y qué debemos ofrecer? Preguntaron los jefes de los filisteos. ¿Qué debemos ofrecer? Y le responden, 5 figuras de oro en forma de tumor. Respondieron aquellos, y otras 5 en forma de rata, conforme al número de los jefes de los filisteos, pues la misma plaga los ha azotado a ustedes y a sus jefes. ¿Cuál era la plaga? La misma plaga, los tumores y las ratas. Entonces podemos ver acá que los filisteos ofrecieron ¿qué? Figuras de oro, porque eso le dice, figuras de oro. Y ellos lo consideraron regalos, no ofrendas agradables a Yahvé, eran regalos, ¿verdad? Y podemos ver que en el verso 5 dice, así que hagan imágenes de los tumores y de las ratas que han devastado el país, y den honra al Elohei de Israel. Tal vez suavice su castigo contra ustedes, sus dioses y su tierra. Mire que golpeó la mano del Todopoderoso. ¿Golpeó qué cosa? Hombres. Golpeó los ídolos y golpeó la tierra. Esos 3 golpes sufrieron ellos. Pero qué tremendo que ellos le dicen, hagan imágenes de tumores y den honra al Dios de Israel. Ellos, los filisteos, llenos de ídolos, había mucha idolatría. Y para ellos, las ofrendas que ellos iban a presentar eran imágenes de oro, eran ídolos. Y esos ídolos los iban a presentar delante del Padre. Eran imágenes, ¿sí? En el corazón de los filisteos solamente hay idolatría. En el corazón de los filisteos no puede haber absolutamente nada que pueda llamarse honra al Todopoderoso. Y la idolatría, ya lo hemos estudiado también, hemos estudiado en las porciones de Torá, ¿verdad? La idolatría conduce ¿a qué? A la avaricia, a la codicia, al amor al dinero, ¿sí? No se puede dar gloria, honra al Padre Celestial, al Todopoderoso, con idolatría de por medio. No le podemos dar, no puede haber gloria, esplendor, alabanza al Todopoderoso en medio de imágenes. Como los filisteos creían que con esas imágenes que estaban mandando y eran de oro, a través de ellas, ellos podían pedirle al Todopoderoso que quite o que suavice el castigo. Mire qué importante es que nosotros estamos conociendo la verdad, porque al Padre no le complacen los sacrificios.
Al Padre le complace la obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es porque alguien ofrezca, entre comillas, lo mejor, según ellos, es agradable para el Padre. El Padre siempre se va a sentir alabado, glorificado, exaltado con un pueblo que haga lo correcto, con un pueblo que haga lo que Él le envía a hacer, no a lo que a nosotros nos parece, que por mucho hacer, estamos haciendo algo agradable para el Padre. Porque muchas veces podemos llenarnos de cosas por hacer muchas cosas para el Padre. Y es más, podemos decir, es que es para el Padre, es que estoy sirviéndole al Padre. Sí, pero sirvámosle, ¿sí? Porque las ofrendas es el servicio al Padre. Sirvámosle como el Padre nos manda a servirle. No pretendamos hacer muchas cosas. No por muchas cosas Él se siente agradado. Usted puede estar haciendo una, pero si esa una que le ha encomendado el Padre lo hace para Él de corazón, usted lo hace que Él se sienta agradado porque lo hace con excelencia, le aseguro que eso es lo que va a agradar el corazón de nuestro Abba, no las muchas cosas. Entonces los filisteos que no conocían al Dios de Israel, creían que hacer o de entregar todo esto que era oro, porque eran 5 imágenes, y no crea que era una imagen pequeñita. Quizás nosotros pensamos, pero es que era un ratoncito, porque usted cree que el ratón es pequeño, y era un ratoncito pequeño que iban a llevar, porque eran 5, pero eran 5 pequeñitos de oro, ¿verdad? Entonces eran imágenes de oro. Para ellos representaba, ¿verdad?, una cantidad, podríamos llamarlo así, grande. Los filisteos no conocían al Dios de Israel. Creían que con sus regalos podían suavizar el castigo. Tremendo. Y el castigo fue contra hombres, contra sus ídolos y contra la tierra. Entonces nosotros que conocemos ya o estamos conociendo más del Dios de Israel, nosotros sabemos que así no funciona. Y Él en este tiempo aún a nosotros nos está diciendo, párense en los caminos también, porque quizás estamos en el camino de la Torá, pero muchos todavía están afanados haciendo muchas cosas. Y Él nos dice, ey, párense, porque es mejor que hagas lo que te envío a hacer y no que hagas muchas cosas, ¿sí? Vamos a ver el verso 6. Y le dicen también, entre sus consejos de estos adivinos, de estos sacerdotes filisteos, entre los consejos de ellos fue, ¿por qué se van a obstinar como lo hicieron los de Egipto bajo el faraón? ¿No es cierto que Yahvé tuvo que hacerles daño para que dejaran ir a los israelitas? Es tremendo. Y todos, ¿verdad? Ya pasamos esa parte de Éxodo, de Torá, y hemos conocido esta parte, esta porción de la Escritura. Por eso es que es tan necesario. Si usted todavía no está recibiendo las enseñanzas de Torá, entre al grupo de las porciones de Torá para que reciba lo que es Torá también y pueda conocer. Vemos acá, ¿verdad?, que le cuentan lo que pasó. Los filisteos conocían cómo se manifestó en Egipto el Dios de Israel. Los filisteos conocían lo que Yahvé hizo a Faraón en Egipto. Ellos sabían los 10 golpes que dio. Acá fueron unos golpes a hombres, a los dioses, a la tierra. Y esto nos lleva a meditar cómo el Padre actuó, ¿verdad?, contra Faraón. Yahvé tuvo que hacerles daño para que dejen ir a los israelitas. Yahvé tuvo que dar golpes para que suelten, para que vayan, para que salgan, ¿verdad? Muchas veces el pueblo está en esta condición. Y yo digo no porque Faraón no los quiere soltar, sino porque el pueblo no quiere salir. Porque de hecho también en el desierto se quejaron y dijo, no, mejor estábamos allá.
En este tiempo hay muchos que ya han conocido la Torá. ¿En qué sentido? En que se les ha hablado, mira, este es el camino de la verdad. Tienes que volver a la raíz de la palabra. Ya conocen, pero no han querido. Muchos no han querido. Otros dicen, no, yo para qué, mejor no voy a escuchar lo que dice la Torá, cosa que así no tengo compromiso, así Dios no me va a juzgar porque yo no estoy escuchando. Lo que ellos no saben es que al momento que el Padre ya les advirtió, ya les dijo, ya ellos son conocedores. Y el Padre no va a tener por inocente al culpable. Eso nos decía anoche, mientras orábamos. Porque muchos dicen, no, yo simplemente no voy a escuchar las enseñanzas. Yo no voy a abrir esos audios de Torá. No, es que está siendo tan dura la palabra. Mejor yo no escucho y así, listo. Ya no tengo quien me juzgue. Muchos que iniciaron con la Torá, luego dijeron, no, hasta ahí me quedo. Ya no se conectan más. Pero ellos piensan que al Padre, al Todopoderoso, nos podemos burlar. No esperemos ver dolor para salir de Egipto. Para salir de Egipto. ¿Y por qué digo esto? Porque podemos decir muchos, yo ya salí de la religión, pero resulta que Egipto está en el corazón. Egipto representa costumbres. Egipto representa tradiciones. Egipto todavía representa cultura. Para muchos, todavía Egipto está en el corazón. Aparentemente, ya salimos de Egipto, muchos dicen. Ya estoy en raíces hebreas. No se trata de decirlo, se trata de que demuestre con mis actos, con mi conducta, con mi manera de hablar, con el conocimiento que tengo y que lo estoy aplicando. Eso es lo que el Padre va a ver en nosotros. ¿Usted cree que ya no vamos a pasar aquello que pasaron en el tiempo de Faraón? ¿Cómo? ¿Por qué cree usted que estos filisteos nuevamente hacen la reseña y le dicen, ey, no se vayan a poner obstinados como los egipcios? Cuidado, porque para que salgan, la mano de Yahvé, el Todopoderoso, tuvo que castigarlos, tuvo que golpearlos muy fuerte. Entonces, para nosotros, Shema, salgamos completamente de Egipto. No es cuestión de oír las enseñanzas de Torá, es cuestión de vivir lo que da como instrucción el Dios de Israel. Él es el que conoce los corazones. Él es el que sabe cómo está nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, por eso los filisteos les hacen un recuento y le dicen, cuidado, ustedes se van a volver obstinados. Y hubieron 3 plagas, 3 golpes. Pero miren, en Egipto dio 10. Dejen ir, saquen el arca. ¿Sí? Si en este tiempo nosotros somos aquellos que el Padre toma para manifestar su gloria, su presencia, ¿usted cree que el Padre va a querernos así, contaminados? No. Por eso el Padre nos sigue hablando a través de la Escritura. Verso 7. Dice, sigue la instrucción de los sacerdotes egipcios. Ahora manden a construir una carreta nueva. Escojan también 2 vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta, pero encierren los becerros en el establo. Eso dice el verso 7. Los sacerdotes aquí estaban decidiendo cómo regresar el arca, ¿sí? Y sigamos leyendo hasta el verso 9. Tomen luego el arca de Yahvé y pónganlo en la carreta. Coloquen una caja junto con el arca con los objetos de oro que van a entregarles a Elohim como ofrenda compensatoria. Luego dejen que la carreta se vaya sola y obsérvenlo. Si se va en dirección de Beit Semes,
su propia tierra, eso quiere decir que Yahvé es quien ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la carreta se desvía para otro lugar, sabremos que no fue él quien nos hizo daño, sino que esto fue por casualidad. Listo. Miren, estos sacerdotes filisteos y los adivinos que estaban allí diciéndole a los jefes de los filisteos lo que debían de ser, ellos le dan una instrucción cómo regresar el arca. Y también les dicen, pidan una prueba. Vamos a poner una prueba. Y cuando yo leo esto de una prueba con las vacas, podemos decir que ellos o alguno de ellos totalmente no estaban convencidos, ¿verdad? Y querían ellos ver, querían que sea visible para todos conocer si el juicio que tuvieron verdaderamente fue de Yahvé o fue solamente un accidente. Por eso ellos dicen, vamos a poner una prueba y vamos a hacerlo con unas vacas y ya vamos a ver por qué. ¿Qué vamos a decir de este tiempo? Muchos creen que lo que les ha sucedido fue un accidente. Les estoy diciendo lo que el Padre me ha ido hablando conforme iba yo estudiando, escudriñando y sacando los apuntes para esta enseñanza. Muchos creen que, no les dio COVID y fue porque se salvaron. O muchos creen que lo que les pasó fue un accidente. Muchos están equivocados. Estos hombres, los filisteos, a pesar de que vieron muerte, destrucción y golpe, ellos todavía dijeron, vamos a saber si verdaderamente fue la mano del Todopoderoso o si solo fue un accidente. Quizás solo fue un accidente. Mucho pueblo de Lavacados en este tiempo está así. Fue un accidente, fue algo que por casualidad pasó. No, eso no fue castigo o eso no fue. Hemos preguntado al Padre. Entonces, en este tiempo, el Padre nos va a dar la evidencia que muchos han querido. Porque muchos están pidiendo pruebas como los filisteos. Y el Padre va a dar la prueba. Y aquí podemos ver a estos filisteos usando su estilo para transportar el arca. O sea, a su manera. No como dice la instrucción, ¿verdad?, que nosotros conocemos por la Torá. Recordemos que el arca, para ellos, para el pueblo de Israel, representaba la presencia de Yahvé. Y el arca debía ser cargada sobre hombros de los levitas, no sobre carros ni sobre animales de carga. Eso lo encontramos en Éxodo. Por eso es importante conocer Torá, ¿verdad? Y también la Torá nos advierte allí mismo, en la Escritura, en Números, sobre el peligro si no se sigue las instrucciones de cómo transportar el arca. ¿Sí? Entonces, mire, había peligro de muerte, ¿sí? Porque dice, no tocarán para no morir. Números capítulo 4, verso 15. Había instrucciones. Había la forma correcta de hacerlo. Estos filisteos, como no conocían Torá, ellos dijeron, bueno, hagan un carro nuevo, tomen unas vacas que no hayan sido antes puesto yugo sobre ellos y sean unas vacas que estén amamantando unos terneritos, en fin. Ellos no conocían y a su manera, en su diseño, quisieron transportar el arca. ¿Sí? Entonces, para este tiempo, si nosotros somos aquellos que transportamos, porque ya ahora no hablamos de un templo, nosotros somos ese templo Kadosh para nuestro Abba, ¿verdad? Y en ese entonces la instrucción era clara,
No tocarán cosa Kadosh, porque es consagrada, es apartada para Yahvé. No la toquen para que no mueran. Y es tremendo lo que el Padre nos enseña. Muchos queremos tocar la gloria del Padre. Muchos creemos que podemos tocar y tomar de su gloria, cuando sabemos que todo es por Él, para Él, todo es manifestación de Él. Nada es por nosotros mismos. Y vemos que ellos ponen una prueba con las vacas para demostrar una vez más que si era algo que venía de parte del Padre o si era un accidente. Lo que ellos no sabían es que aún en medio de lo que ellos estaban pidiendo, Yahvé, el Todopoderoso, se iba a manifestar. Y podemos decir también que en este tiempo mucho creyente está como los filisteos. Esperamos ver para creer. Es que esperamos una prueba para creer que fue el Todopoderoso haciendo tal o permitiendo tal situación. No se arrepiente, es recio al arrepentimiento. Más bien busca una prueba, más bien busca otra salida, pero no quiere arrepentirse. Muchos dicen, no, lo que pasó es es casualidad, eso fue porque a todos le dio COVID, o eso fue porque pasó. Buscan una excusa, prefieren huir, ¿sí?, a la realidad y no arrepentirse. Mucho creyente es así. Veamos lo que dice el verso 10. Dice, así lo hicieron. O sea, en otras palabras, los filisteos o los jefes de los filisteos tomaron el consejo de los sacerdotes filisteos y de los adivinos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ni idea cómo transportar el arca. Y como ellos no conocían la forma correcta de hacerlo, no conocían la forma, el diseño original, pues hicieron a su manera. Lo que ocurre en este tiempo, ¿sí?, en muchas congregaciones. Por desconocimiento, se piensa que lo que se está haciendo es lo correcto, porque no conocemos el diseño original, porque no conocemos las escrituras, ¿sí? Así lo hicieron. Tomaron 2 vacas, dice acá, tomaron 2 vacas con cría y las ataron a la carreta, pero encerraron los becerros en el establo. Además, en la carreta pusieron el arca de Yahvé, la caja que contenía las figuras de ratas y de los tumores. Así lo hicieron. ¿Cómo es esto? Que así lo hicieron. Lo que dice el verso 10. Tal como recomendaron los sacerdotes filisteos. Y podemos ver acá que a pesar de que esta manera de transportar el arca, como dice acá, en una carreta nueva, movida por vacas, no era la manera correcta, podemos decir que el Todopoderoso pasó por alto, ¿sí?, esta ignorancia, porque ellos no conocían, porque los filisteos no sabían las instrucciones, no conocían Torá, y pasó por alto debido a que ellos no conocían las Torá, aquellos no conocían las instrucciones, y tampoco los filisteos tenían levitas para cargar el arca, ¿cierto? Entonces, el Padre permite que el arca sea llevada de esa forma, pero por desconocimiento. En este tiempo, conociendo el diseño, ya no podemos hacer a nuestra manera. Conociendo las instrucciones, ya no podemos hacer como a nosotros nos parece. Ya no podemos hacerlo. El libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, dice: en el pasado, Yahvé pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenado a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él de todas sus transgresiones. En otro tiempo que nosotros éramos ignorantes, desconocíamos, no sabíamos, ¿verdad?,
que la Torá está tan vigente, ¿verdad? Porque no fue abolida, en este tiempo ya conocemos los principios, conocemos lo que se aplica, conocemos la forma correcta. Nosotros ya no pretendamos, ¿sí?, hacer a nuestra manera, a nuestro diseño, o pensando que así vamos a agradar al Padre. A estos filisteos, el Padre le perdonó la ignorancia de transportar el arca de esta forma, porque ellos no conocían, porque allí no había Torá. Y vemos acá que habla también en el verso 11 que la caja de esos ratones que contenían esos regalos, los tumores de oro y los ratones, pusieron en la carreta al lado del arca. ¿Sí? Aquí podemos ver algo que me impactaba, es que estos filisteos no dice que ellos abrieron, no alzaron la tapa del arca, ¿sí? Ellos colocaron al lado. Bien pudieron haber colocado dentro del arca, pero ellos no la metieron dentro. Dice que lo colocaron al lado, que la caja, ¿sí?, colocaron al lado de donde estaba el arca, en la misma carreta, pero al lado. No metieron dentro, no alzaron la tapa. Y aunque ellos pudieron haber tenido curiosidad de saber qué había allí dentro del arca, no dejaron que su curiosidad los lleve a pecar, ¿verdad? Entonces yo digo, suficiente, ya sufrieron golpes, azotes, muerte. Y ellos más bien dejaron allí esa arca. Ni nos metamos con esa arca. No vayamos nosotros a tocar esa arca, porque es suficiente con lo que vino al pueblo, todo lo que hemos vivido. Entonces, ellos hicieron como ellos creían el transportar, pero hay algo, ellos no tocaron el arca, es decir, no la abrieron. Vamos a ver el verso 12, a donde me impresionó tanto esto de las vacas, esta prueba, esto que ellos le piden, ¿verdad? Y dicen, bueno, si las vacas se van derecho, vamos a ver, dice, y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino directamente a Beit-Semes. Siguieron esta ruta sin desviarse para ningún lado. Los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta hasta llegar a la tierra de Beit-Semes. Si nosotros quizás hemos leído este pasaje, lo hemos leído muy rápidamente, como yo lo había leído siempre. Y quizás no le daban importancia. Unas vacas fueron cargando la carreta, ¿qué importancia? Ya al fin llegan a donde tenían que llegar. Pero aquí hay algo tan importante. Las vacas dice que se fueron mugiendo. Es decir, que las vacas mugían porque habían sido separadas de sus crías. O fueron bramando, dice en otra versión. ¿Por qué? Porque sus crías, recordemos que ellas estaban amamantando a sus crías, eran unas vacas que tenían cría, pero a sus becerritos los dejaron encerrados. Y las vacas iban mugiendo porque habían sido separados de sus hijos, porque sus crías quedaron encerraditas, ¿sí? Pero, ¿qué cree usted, verdad? Que en ese momento aún las vacas estaban cumpliendo una asignación del Todopoderoso. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Porque de lo contrario, ¿sí?, se hubiesen resistido al yugo. ¿Por qué? Porque quizás nunca le habían puesto yugo. Aquí dice que no se les haya puesto yugo. Esas vacas no habían sido colocadas yugo y ellas no se resistieron, ¿sí? Y también podríamos decir que estas vacas deberían haberse regresado, deberían haberse buscado a sus terneritos, se hubiesen regresado a buscar a sus terneritos, a sus becerritos, pero ellas no se regresaron a buscar a sus crías, ¿sí? Ellas mugían, sí, estaban tristes, pero se encaminaron por el camino a donde tenían que llegar. Y dice que no solamente es que se encaminaron por el camino,
sino que ellas siguen sin apartarse. Miren lo que dice, siguiendo directamente la ruta sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. No se desviaron a ningún lado, ¿sí? Ellas no deambularon por el camino. Ellas no se pusieron rebeldes, que yo no quiero avanzar, que yo no quiero seguir, que yo me voy a regresar a ver a mis crías. No, iban llorando, sí. Iban tristes porque sus crías se quedaron, sí. Pero ellas siguieron, ¿sí? Derecho por donde debían de ir. ¿Acaso usted no cree que ahí también estaba el Todopoderoso? Porque ellos pusieron y dijeron, ah, no, si esto es un castigo, veamos, ¿qué pasa con las vacas? ¿Sí? Ahí estaba la mano del Todopoderoso. Y yo quiero decirle algo con esto, que cuando lo leía, cuando el Padre quiere hacer algo, Él lo hace como quiere. Cuando Él quiere cumplir un propósito, Él lo hace como Él quiere. Las vacas lloraban, sí lloraban, pero tuvieron que cumplir el propósito del Padre. Y vemos acá que estas dos vacas, nunca habían jalado un carro, ni juntas ni separadas. No sé, los que hayan en algún momento estado o hayan tenido vacas, imagínense usted le pone, les ata ahí un yugo y les pone a jalar un carro, una carroza a esas vacas. Debían haber reaccionado de una forma diferente, ¿verdad? Y hay algo importantísimo. Dice que los filisteos fueron detrás de las carretas. Ellos no iban guiando a las vacas. Las vacas iban en la dirección correcta, iban solas, no iban siendo guiadas por los filisteos ni por nadie. Ellos iban detrás de la carreta, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de estas vacas? Que ellas dejaron su hogar, sus crías y avanzaron a una ciudad a la cual pues ellas nunca habían estado. Esas vacas nunca habían ido a esta tierra, ¿sí? Y dejaron atrás sus pequeños becerritos, sus becerros. No se detuvieron, no se desviaron, ni para alimentarse, ni para ir a alimentar a sus crías que estaban siendo amamantadas. Cuando el Todopoderoso quiere mostrar su gloria, Él lo hace sin ayuda de nadie. A veces nosotros queremos la intervención de alguien. A veces nosotros creemos que, ay, ¿a quién irá a tomar el Padre para hacer algo? Él lo hace sin la ayuda de nadie. Y podemos ver por el ejemplo de estas vacas que dejaron sus crías, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado? Que nos ha tocado dejar, que nos ha tocado salir, que nos ha tocado ser movidos, ¿verdad? Que nos duele, sí, que lo vemos y nos causa dolor, sí. Yo no sé, pero por ejemplo, cuando el Padre a causa de nuestro llamado nos ha dicho, hey, let leja, y nos ha tocado, ¿verdad? Nos ha tocado dejar, nos ha tocado salir. Y no crean que los becerritos no se quedaron llorando. Claro, porque pues sus vacas, la mamá, las vacas ya no estaban para alimentarlos, ¿sí? Cuando Yahvé quiere mover a alguien, Él lo hará como Él quiere. Aquí dos vacas fueron usadas para mostrar la gloria del Padre, para transportar su arca, porque Yahvé es soberano. Llega el momento a donde el Padre hace como Él quiere. Llega el momento a donde no le va a pedir a nadie que intervenga, ¿sí? Y mire que aún podemos decir que no era la forma correcta, las vacas, ¿sí? Pero el Padre iba a cumplir un propósito, ¿sí? Y de hecho, dice que las vacas iban bramando, mugiendo, no iban felices. A muchos de nosotros, estar en el lugar donde estamos, al principio, no es que lo hicimos con gozo y con alegría.
por decirlo, sí es un lugar a donde el Padre te mueve, a donde el Padre te cambia. Las vacas también iban tristes, podemos decirlo así. Sí. Y quizás voy a tomarlo así como que ellas hubiesen preferido estar con sus becerritos. ¿Sí? Sin embargo, aún así estaban obedeciendo a la voluntad del Creador. Cuando el Padre quiere hacer algo, no va a haber nada que se resista, ni nadie. Cuando el Padre quiere mostrar su gloria, Él lo va a hacer sin ayuda de nadie. Que llore, que zapatee, pero Él lo va a hacer, ¿sí? Y habrá situaciones en nuestra vida que van a parecer dolorosas. Va a tocar dejar lo que tú amas. Quizás causa tristeza. O quizás tú creas que no es la forma. Pero cuando está en los propósitos del Padre, cuando es a causa de un propósito de Él, cuando es parte del plan y del propósito del Todopoderoso, todo es válido porque Él es soberano. Así lloremos, así nos duela. Entonces, aunque lloremos, Él hará que hagamos lo que Él quiere. ¿Para qué? Para mostrar su propósito, para mostrar su gloria. Aunque te duela, aunque llores, aunque brinques. El tema es este. El arca tenía que moverse de su lugar. Entonces, cuando todo es a causa de un propósito, cuando todo es a causa de los planes del Padre, ya no habrá forma de resistirnos. Ya no habrá forma, aunque llores, aunque digas no, el Padre lo hará. Vamos a ver el verso 13. Dice, recordemos que las vacas ya se encaminaron hasta este lugar, Beit Semes. Los habitantes, verso 13, de Beit Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, Shema, alzaron la vista y al ver el arca se llenaron de alegría. Qué tremendo, porque recordemos que desde el tiempo de Elí, sus hijos, ¿verdad? Cuando murió los hijos de Elí, allí fue que capturaron el arca, los filisteos la tuvieron. Y cuando ellos, estos habitantes de Beit Semes, dice que estaban cosechando el trigo, o sea que llegan ya, como por decir, a los linderos de la tierra de los filisteos y la tierra de Israel, y ellos estaban cosechando el trigo. Probablemente era la fiesta, ¿cierto?, de las cosechas, ¿verdad? Era una de estas fiestas, de estas santas convocatorias, de estas fiestas solemnes de Yahvé. Y ellos estaban cosechando. Y cuando ellos ven el arca, dice que alzan la vista y ven al arca, se llenan de alegría. ¿Por qué? Porque para ellos el arca representaba la presencia de Yahvé. Su alegría, esta alegría que ellos en este momento sintieron, provocó algo que más adelante les iba a costar muy caro. Perdieron el control. Perdieron el control de tanta alegría y ellos levantaron la tapa del arca. Y ya vamos a ver luego. Entonces, mire, nosotros no nos podemos dejar llevar por emociones, porque las emociones nos pueden llevar a hacer cosas que no debemos, que no son permitidas. Aquí ellos estaban con tanta alegría cuando vieron el arca que cometieron algo que no debían. Dice el verso 14. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Beit Semes, donde había una gran piedra, y allí se detuvo. Entonces los hombres del pueblo usaron la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas en holocausto a Yahvé. Tremendo. Mire, los hombres de Israel, dice que aquí ya no intervienen más los filisteos.
los filisteos llevaron el arca hasta allí la dejaron. Y ya vamos a ver luego que ellos se regresan. Los filisteos dejan el arca allí, hasta allí llega y dice que allí el arca se detuvo, ya en el límite entre la tierra de los filisteos y la tierra de Israel, se detiene el arca. Estos hombres llenos de gozo y alegría, ¿sí? Dice que estos hombres usaron la madera de la carreta como leña y las vacas como holocausto. Y notemos algo, que dice ¿quiénes? Los hombres de Israel. ¿No nos parece que debería decir los sacerdotes? Hombres que estaban emocionados. Creyeron que al hacer esto sería agradable a Yahvé. Tremendo. A veces creemos, acá vemos que ellos estaban ofreciendo un holocausto. A veces creemos que todo servicio al Padre es agradable para el Padre. A veces creemos que todo lo que podamos estar haciendo es agradable al Padre. Aquí ya estaban en la tierra de Israel, pero estaban haciendo algo. Primero, que el Padre no les pidió hacer. Segundo, de la forma incorrecta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estaban emocionados, porque se dejaron llevar de la emoción, de la alegría. Y usan la madera de la carreta como leña. Y las vacas que fueron como holocausto. ¿Sí? Entonces, estos hombres de Israel, emocionados, creían que esto era una ofrenda agradable. Pero recordemos, usted y yo, que ya hemos visto principios de ofrenda, hay principios establecidos. Hay principios que nosotros no los podemos quebrantar. Aunque parezca bueno levantar una ofrenda, si no nos ha pedido el Padre y si no es de la forma correcta, eso no va a ser agradable. ¿Sí? Entonces, si no es lo correcto, el Padre no se va a agradar. ¿Y por qué decimos que primero que no eran sacerdotes? Segundo, que ellos, ¿qué ofrecieron como holocausto? Dice que tomaron las vacas. Levítico, ¿verdad?, nos enseña y nos dice que cuando iba a presentarse un holocausto, tenía que ser, si era ganado vacuno, tenía que ser macho, ¿verdad? Eso dice la Escritura. ¿Y qué más? Sin defecto. Y tenía que ofrecérselo a la puerta de la tienda de reunión. ¿Y qué estaban ofreciendo ellos? Estaban ofreciendo vacas. Y vacas de los filisteos. Con la leña de la carreta de los filisteos. ¿Usted cree que el Padre se iba a agradar con algo que era de los filisteos? ¿Usted cree que el Padre, aparte que no lo pidió hacer, ni era la forma correcta, el Padre no se va a agradar de eso que ellos estaban haciendo? Y dice macho sin defecto. Las vacas no eran para ofrenda, y menos de propiedad de los filisteos, menos de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, lo impresionante de todo esto cuando leemos es que Beit Semes era una ciudad sacerdotal. Y eso lo leía en Josué capítulo 21, verso 16. Pero aquí no aparecen sacerdotes. Aquí no se habla de que los sacerdotes hicieron esto, ¿sí? No se dice que los sacerdotes, ¿verdad?, o si eran los hombres de Israel que quisieron hacer esto, hay unos sacerdotes que digan, ¡hey, no, esa no es la forma correcta! Eso no nos enseña la Torá. No hubo nadie, ¿sí? No se opusieron. Aunque la tierra era ya Israel, el pueblo de Israel se había apartado de la Torá. ¡Qué tremendo! Entonces, miren, por eso tenemos cuidado, porque no todo el que le hable en hebreo, no todo el que le diga, vea, estamos enseñando Torá. Cuidado, haya mezclas. Aquí los israelitas se mezclaron y quisieron mezclar la ofrenda con las vacas de los filisteos,
con la leña de los filisteos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Esta tierra era Israel, pero estaba apartada de la Torá. Ningún sacerdote apareció por allí. Nadie se opuso a que no se haga esa ofrenda incorrecta, de forma incorrecta. Vamos a ver el verso 15, dice. El verso 15 dice, los levitas, por aquí aparecen unos levitas. Los levitas que habían descargado la carreta pusieron el arca de Yahvé sobre la gran piedra, junto con la caja que contenían las figuras de oro. Aquel día los habitantes de Beit Semes ofrecieron holocaustos y sacrificios a Yahvé. Aquí aparecen unos levitas. Dice que los levitas descargaron la carreta, que colocaron el arca sobre esta gran piedra. Pero resulta que también dice que los levitas colocaron al lado las figuras de oro. Es decir, estas imágenes que llevaron los filisteos, ellos también la colocan al lado. Ellos aceptaron estos regalos, ¿sí? Si bien es cierto, cuando el pueblo de Israel salía a una batalla, cuando el pueblo de Israel conquistaba una ciudad, ellos sí tomaban el botín. Eso sí nos enseña la Torá. Pero acá era algo diferente. Acá no habían ido a ninguna batalla, no habían ido a conquistar nada. Simplemente estaban ellos ofreciendo unos regalos. Los filisteos ofrecieron, ¿verdad?, esas ofrendas compensatorias, creyendo que de esa forma iban a agradar al Todopoderoso. Estos levitas nunca consultaron al Todopoderoso si podían quedarse con esos regalos que enviaron los filisteos. Qué triste es cuando alguien no pregunta al Padre, cuando alguien no le consulta al Padre. A pesar de que ya tenemos, ¿verdad?, la Escritura, lo que nos enseña, alguien que no pregunte al Padre si es agradable lo que está haciendo. Ellos aceptaron la forma de los filisteos. Ellos llevaron regalos compensatorios y aceptaron los regalos. Y ofrecieron acá, como dice, holocaustos y sacrificios que el Todopoderoso no les había pedido. El pueblo de Israel en este lugar llamado Beit Semes, al haberse apartado de la Torá, estaban haciendo conforme como ellos creían que estaban agradando a Yahvé. Ellos se habían apartado, ya no había temor, ya hacían conforme ellos creían que la forma que estaban haciendo era agradable al Padre, ¿sí? No hagamos lo que el Todopoderoso no nos pide hacer, ¿sí? Puede ser bueno para nosotros, pero no agradable para Él. Entonces, qué importante es que nosotros preguntemos, al Padre si lo que voy a hacer es agradable para Él. Y dice el verso 16, los 5 jefes filisteos vieron todo esto y regresaron a Ecrón ese mismo día. Como les dije, los filisteos llegó la carreta a tierra de Israel y ellos ya no metieron mano en eso. Ya ellos entregaron y desde ahí ya fueron los del pueblo de Israel que hicieron todo lo que hicieron. Dice que ellos vieron que ofrecieron holocausto, vieron todo lo que hicieron, que sacrificaron esas vacas y luego ellos se fueron, se regresaron. ¿Sí? Se regresaron a su tierra. Y notemos algo tremendo acá. Esas vacas nunca más volvieron a la tierra de los filisteos. Esas vacas sirvieron de holocausto, ¿sí? Y según los israelitas, fue una ofrenda que ellos estaban dando al Padre, un holocausto levantado. Pero eso fue un fuego extraño, porque el Padre no les pidió hacer eso. Y un fuego
que Yahvé no mandó a encender, también los termina consumiendo. ¿Sí? Las vacas, podemos decir, que representan acá el medio cómo se transportó el arca, pero también fue el fin de ese medio, porque hasta ahí llegaron, porque ya no volvieron a su tierra, ¿sí? Porque notemos que aunque ellos iban solo a dejar el arca, ni la carreta, ni las vacas regresaron a tierra de los filisteos. ¿Sí? Es tremendo aquello. Y el verso 17 dice, las figuras de oro en forma de tumor que los filisteos entregaron a Yahvé como ofrenda compensatoria correspondían a cada una de estas ciudades, Asdod, Asa, Ascalón, Gat y Ecrón. ¿Sí? Notemos que sigue hablando de ofrendas compensatorias. El pueblo de Israel no debió aceptar estas ofrendas compensatorias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando los filisteos regresan, ¿qué fueron a decir los filisteos? Aunque usted no lo lee en la escritura. Pero seguramente ellos dijeron, hemos entregado los regalos que llevamos. ¿Y cuál era el fin de los regalos? Aliviar la mano de Yahvé en esa tierra, ¿sí? Entonces, los filisteos vieron que ellos aceptaron todo, ¿sí? Y vieron la mano de Yahvé que se había levantado contra ellos, porque ellos pusieron una señal. Si las vacas se van derecho, si las vacas llegan, es porque es la mano del Todopoderoso que vino a hacer esto a esta ciudad. Si el Todopoderoso aún a los filisteos les dio una señal, ¿usted cree que a nosotros no nos da señales? Claro que sí. Si le pedimos señales, Él nos va a dar. Si todavía usted tiene duda, bueno, dígale, Padre, dame una señal. ¿Sí? Y dice que eran 5 tumores de oro, 5 ratones de oro por la ciudad de Filisteas y por cada jefe filisteos. Y dice que, el verso 18, que esa piedra sirve de testimonio en el campo de Josué. ¿Sí? Sirve de testimonio. Verso 19. Algunos varones de ese lugar, mire lo que dice, algunos varones se atrevieron a mirar dentro del arca de Yahvé y Elohim los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que Yahvé había enviado. ¡Qué tremendo! Algunos varones se atrevieron a mirar dentro del arca de Yahvé y los mató. Y la palabra mirar, yo veía, ¿qué significa? Tiene que ver con ver, aparecer, aprobar, buscar, contemplar, descubrir, discernir, enseñar, levantar, menospreciar o reflexionar. Y quizás nosotros diríamos, pero solamente porque miraron dentro del arca los mató. Oiga, qué severo que es el Padre. Pero ¿sabe qué pasa? Que había instrucciones claras y ya lo habíamos leído, lo que dice Números. Ni siquiera se la podía tocar. Menos levantar la tapa del arca para mirar lo que estaba dentro. Y el Padre, por querer mirar lo que contenía el arca, lo que estaba dentro del arca, dice que los mató. Y me llama tanto la atención porque no se nombra por los holocaustos que hayan hecho, no se nombra por todo lo que ellos hayan hecho, no. Acá dice, y es tremendo porque dice que el pueblo sufrió un terrible castigo. ¿Usted se imagina? A veces creemos que el castigo solamente es para los filisteos, pero resulta que hacer algo incorrecto también nos lleva a ser castigados. Y meditaba por esta palabra mirar, que significa aprobar también,
nosotros no podemos aprobar o querer aprobar lo que Yahvé habla o de la forma como se manifiesta. Ellos miraron lo que estaba dentro del arca. Hay muchos que quieren aprobar lo que el Padre ha depositado en una persona. Recuerde que nosotros ahora somos el templo. ¿Sí? Cuidado con menospreciar los mensajes que son lo oculto que Yahvé revela. Porque lo que estaba dentro del arca era algo que no podían verlo. Era algo que no podían estar levantando. No podían ni siquiera tocar el arca. Hoy no hay temor del Padre. Hoy ya no hay un arca física como tal, como la que usaban en ese entonces, recubierta de oro. ¿Sí? Cuidado con lo que nosotros queremos hacer. El arca ahora, ¿verdad? Está en nosotros. Había unas instrucciones de no tocar el arca. Y menos se podía levantar la tapa y mirar dentro del arca. Muchos quieren mirar. Ay, no, ¿será que eso que está hablando es de Dios? No, eso no es de Dios. Eso que está hablando, eso no puede haberle revelado Dios. Lo oculto, lo que revela el Padre, es cierto, sí. Si usted tiene la capacidad, le ha dado el Padre el don de discernimiento, discierna por el Ruach. Pero de lo contrario, no se atreva a mirar lo que está dentro del arca. Mirar, que significa aprobar, menospreciar lo que el Padre ha colocado dentro de alguien. Porque quizás decimos, pero eso fue en ese tiempo, sí. Pero ¿qué es lo que el Padre está haciendo? Hoy hay muchos que sin temor hablamos lo que no debemos. Y después vienen las consecuencias. Los hombres de Bet-Semes pecaron. Y no se habla porque hicieron muchas cosas que el Padre no les mandó hacer. Habla porque no solo tocaron el arca, sino que miraron dentro de ella. Hoy, en este tiempo, usted, yo, quienes portamos la presencia del Todopoderoso, que somos el medio por el cual el Padre se manifiesta a través de una profecía, de una palabra, de un mensaje, ¿verdad? Tengamos cuidado. Muchos pecan tocando, que quiere decir hablando mal de nosotros, mirando dentro, queriendo aprobar si lo que hablamos es de Dios o no es de Dios, menospreciando los mensajes que el Padre está dando. Cuidado, haya tocado lo que no debe de tocar. ¿Sí? Queremos aprobar lo que Yahvé está hablando o menospreciamos a sus escogidos. Todo aquel, ¿sí?, que quiere mirar cómo Yahvé se manifiesta, si es del Padre o si no es del Padre, tenga mucho cuidado. Porque podemos estar cometiendo una transgresión. Y dice que a causa de esto murieron. Muchos, hubo mucha muerte. Y es tremendo porque yo veía, llega el arca, se gozan, hubo alegría, ofrecieron holocaustos, pero después terminaron con muerte. ¿Sí? Yahvé envió algo terrible, un castigo terrible, ¿para quiénes? Para los israelitas. ¿A los filisteos los castigó? Sí, para que dejen ir al arca. Mas no por la forma como llevaban el arca. No se dice que los castigó por la forma. Los castigó primero para que lleven, para que devuelvan el arca. Pero el pueblo de Israel fue castigado por hacer algo que ellos conocían que no tenían que hacerlo. Porque no tenían que tocar, menos mirar adentro del arca. Es tremendo. Y el pueblo de Israel sí conocía Torá, que se había apartado, pero sí conocía Torá.
A los israelitas los castigó por profanar las instrucciones que Yahvé ya les había dado a conocer. Por eso los castigó. Y mire lo que ellos dicen cuando ven la muerte, cuando ven el castigo terrible. Dice el 20, y los habitantes de Beit Semes dijeron, Yahvé es un Elohim Kadosh. ¿Quién podrá presentarse ante él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Es tremendo. Ellos conocían que Yahvé es Kadosh. Ellos conocían muy bien. Ellos no es que no conocían, sí. Y ellos dicen, Yahvé es Kadosh, es un Elohim Kadosh. ¿Quién puede presentarse ante él? El Padre nos ha venido hablando por medio de las enseñanzas. Somos la ofrenda. ¿Y quién puede presentarse ante él? ¿Qué nos dice la Escritura en Salmos? ¿Quién puede entrar en ese lugar Kadosh, en su presencia? El limpio de manos y el puro de corazón. Usted y yo sí lo sabemos. Y el Padre no va a tener por inocente al culpable. El Padre no va a decir, es que usted no lo sabe. Sí lo sabemos. Estos hombres conocían la instrucción. ¿Sí? Y dicen, ¿y quién podrá presentarse? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede acá? Es tremendo. Para ellos fue más fácil decir, enviemos a otro lado, que aquí no se quede. Porque si ya hubo muerte, porque hicimos algo que va en contra de la Torá, que va en contra de las instrucciones, mándenla a otro lado. Ellos prefirieron enviar a otro lado y no arrepentirse de sus transgresiones. Así es el pueblo en este tiempo. Prefiere, no, yo no quiero Torá, yo prefiero estar por los laditos, pero yo no quiero. Mándenlo a otro lado. Más fácil es que se vaya por otro lado y yo por otro lado arrepentirme. Eso hicieron estos hombres de Israel. Y conocían que Yahvé es Kadosh, claro que sí. Y dice, para que no se quede entre nosotros, no pretendamos creer que Yahvé permitirá mezclas. ¿Quién podrá presentarse delante de él? A este pueblo se les olvidó la santidad, lo consagrado. Se les olvidó que Yahvé no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Lo más fácil fue apartarse de lo Kadosh que dejar las transgresiones, lo que muchos hacen. Es más fácil apartarse de la Torá que apartarse de las transgresiones, que apartarse del pecado. Tal como ellos dijeron, ¿a dónde lo podemos enviar para que no se quede aquí con nosotros? Tengamos cuidado. Con el Padre no podemos jugar. Y dice el verso 21 que como ellos ya no quisieron el arca allí, ellos prefirieron mandarla a otro lado y no arrepentirse. Dice que mandaron un mensaje a los habitantes de Kiriat Jearim. Los filisteos dijeron, el mensaje decía esto, los filisteos han devuelto el arca de Yahvé, vengan y llévenselo. Ese fue el mensaje. Pero es algo tremendo. Ellos no dieron un mensaje completo. Ellos no dijeron, aquí hubo muerte. Ellos no dijeron, hicimos locamente, hicimos cosas que no debíamos de hacer. Llévenselo. Ya lo devolvieron, vengan y llévenselo. Ellos no reconocieron que estaban haciendo las cosas o lo que estaban ofreciendo para el Padre de forma equivocada. Y menos reconocieron que habían perdido la santidad. Menos reconocieron que ellos ya no estaban apartados para el Padre. Ya estaban contaminados. ¿Y cuánto nos ha venido hablando el Padre de la contaminación? Se olvidaron que sin santidad no podemos servirle al Todopoderoso. Porque como ellos mismos lo dijeron, Él es un Dios Kadosh. Amada familia, quizás para nosotros esta es una palabra que está por allá en los filisteos.
pero este es para nosotros en este tiempo. Y nos está hablando el Padre de santidad, de obediencia a sus instrucciones. Ya conocemos la forma correcta, ya conocemos principios establecidos por la palabra. Él no va a tener por inocente al culpable. No pretendamos creer que es más fácil apartarnos, que se lleven el arca para otro lado antes que arrepentirnos. La Escritura dice que Él no busca la muerte del impío. Un impío es alguien que conoce la Torá, las instrucciones y prefiere apartarse. Él no busca la muerte del impío. Él busca que el impío se arrepienta. Pero este pueblo no se arrepintió. Para ellos fue más fácil, llévensela a otro lado. En este tiempo para muchos es más fácil, yo ya no quiero seguir en raíces hebreas. Yo ya no quiero seguir estudiando la Torá. Mejor para que sobre mí no venga un castigo, no quiero seguir escuchando lo que dice la Torá. Usted y yo ya conocemos. Y el Padre no va a tener por inocente a ninguno que ya ha escuchado de ese Dios que es Kadosh. Yahvé es Kadosh, 3 veces Kadosh. Y Él busca santidad en medio de su pueblo. Amén.